La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la Palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano Jairo Betancourt. En devocionales pasados comentamos que existe la creencia de que las primeras semanas del nuevo año son menos idóneas para buscar empleo o para emprender un negocio, pues el comienzo suele ser lento. También comentamos que el noticiero BBC News Mundo presentó un artículo en el que describe que existen 5 industrias que se benefician en gran manera con la llegada del primer mes del año, y mostramos que la primera en la lista era las suscripciones a los gimnasios. El día de hoy comentaremos sobre la segunda en la lista, que es las solicitudes de divorcio. Sí, las solicitudes de divorcio. Increíble, ¿no? Por ello, según comenta el artículo, muchos abogados especialistas en familia se preparan para la gran cantidad de divorcios que llegan en enero. ¿Pero por qué justamente en este mes? Bueno, según un estudio, 1 de cada 5 parejas casadas y con hijos dijo considerar quedarse juntos durante la Navidad para terminar su matrimonio en enero. La mayoría argumentó que prefería esperar por los hijos, ya que consideraban inapropiado pedir el divorcio en días festivos. En nuestro país, Honduras, cada hora y media se registra un divorcio. Las estadísticas anteriores son muy tristes, pero son una realidad de lo que nuestra sociedad actual está viviendo. Y es que cuando las razones que mantienen unido un matrimonio no son las descritas por Dios, uno de los resultados catastróficos es el divorcio. Es por eso que los invito a que vayamos a la carta a los Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, para que veamos una de las razones por las cuales existe el matrimonio y que nos ayudarán a autoevaluar nuestros matrimonios de tal manera que tomemos las acciones preventivas y correctivas, según sea el caso, para tener matrimonios sólidos que permanecen y cumplen la función para la cual existen. Leamos en este momento el versículo 31 que dice así: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego, tan pronto Pablo cita Génesis 2:24, que es todo lo que acabamos de leer, agrega lo siguiente, que se lee en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí podemos ver que cuando Pablo escribe que el hombre dejará su hogar y se va a unir a su esposa, lo dijo referente a Cristo y a la iglesia, y describe que esto es un misterio, es decir, hay cosas que no comprendemos del plan de Dios y por lo tanto no podemos cambiar sus reglas. Si Él dice lo que Dios juntó no lo separa el hombre, no podemos cambiar eso, sino que debemos obedecer. El matrimonio tiene elementos que no podemos comprender y al leer todo el pasaje con detenimiento, vemos que el matrimonio en el plan de Dios refleja la relación de Cristo y la iglesia. Prestemos mucha atención en los otros versículos a las palabras como, asimismo, así también, que resaltan la comparación continua que se hace del papel del hombre en el matrimonio con Cristo y del papel de la mujer en el matrimonio con la iglesia. El pasaje dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, si el matrimonio existe para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia, cumple bien su papel cuando la refleja bien y no lo cumple cuando no la refleja bien. ¿Se imaginan a Cristo rompiendo la relación con su iglesia? No, eso es algo que nunca va a suceder. Es por eso que si el hombre no está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, está fallando en reflejar bien la relación entre Cristo y la iglesia. Lo mismo la mujer, está fallando si no tiene una gozosa sumisión a su esposo como la iglesia la debe rendir a Cristo. Pregunto, si invitáramos a un matrimonio no cristiano a estar en nuestra casa una semana y estar completamente callados, solo observando nuestra relación matrimonial, ¿creen que se sentirían atraídos a rendir sus vidas a Cristo para desear tener matrimonios como los nuestros? ¿Verían en el esposo a Cristo por la forma en que trata a su esposa? ¿Verían a la iglesia que Dios desea por la forma en la que la esposa se somete a su esposo?
Hermanos, los matrimonios no cristianos necesitan ver matrimonios que reflejan la sabiduría del plan de Dios para el matrimonio, y una manera de mostrar que somos personas transformadas y que vamos a mostrar la sabiduría del plan de Dios para el matrimonio es precisamente que nosotros tengamos matrimonios buenísimos, llenos de gozo. Los hombres debemos estar muriendo a nuestros propios deseos para servir y amar a nuestras esposas, así como Cristo nos da el ejemplo. Y las esposas deben estar gozosamente sometidas y respetando a sus esposos como Dios pide que la iglesia lo esté a Cristo. Grande es este misterio, pero cuando cada uno cumple el papel que Dios diseñó para la iglesia dentro del matrimonio, los matrimonios se mantendrán unidos por las razones correctas y tendremos matrimonios que perduran. Por lo tanto, profundicemos en aprender de la relación que hay entre Cristo y la iglesia para aplicarlo a nuestros matrimonios, de tal manera que nuestros matrimonios no estén unidos solo por los hijos, sino porque deseamos reflejar la relación entre Cristo y su iglesia como Dios lo desea. Que Dios les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea